Página 6. Señorío y feudalismo, Robert E. Boutroche, 1968. Los vínculos de dependencia. Primera época. 0.2. Introducción. Feudalismo y historia. Desde el siglo XIII, la interpretación de las reglas vasalláticas y feudales tentó a numerosos teóricos políticos y comentaristas. El más importante de ellos fue Philippe de Beaumanoir. Sin embargo, la historia del régimen propiamente dicha de ningún modo es anterior al Renacimiento. Fue, principalmente, obra de los humanistas, atraídos por el estudio de las instituciones y apasionados por el problema de los orígenes. Algunos indagaron en las fuentes antiguas estableciendo una filiación entre clientela y vasallaje. Otros dirigieron su atención hacia los bosques de Germania y los usos que en ellos se desarrollaron luego de las invasiones. Estos últimos, al observar que los bárbaros habían introducido sus leyes en los países antaño sometidos a Roma, atribuyeron un doble origen a los vínculos de dependencia, tradiciones antiguas o costumbres germánicas. El debate mantuvo su vigencia hasta el comienzo de la Edad Moderna. 1. El feudalismo, fase de la evolución humana. 0.2 de Spellman y de Montesquieu a los historiadores del siglo XIX. El término feudalismo, no obstante, no parece proceder del Renacimiento. Sin duda, fue forjado al iniciarse el siglo XVII para designar el carácter jurídico o las obligaciones feudales, que en la época eran los elementos más persistentes del viejo régimen medieval. Antes de la Revolución, sin embargo, se utilizaron preferentemente expresiones compuestas con el adjetivo feudal, que procedía de la Edad Media. Más aún, en el siglo XVI dicho adjetivo se aplicaba más bien a las tenencias que a las relaciones personales, delegadas desde tiempo atrás a un segundo plano. Fue en la época siguiente cuando el término feudal adquirió un significado mucho más amplio. Preparada por humanistas, entre otros, Thomas Craig, esta apertura fue, no obstante, obra del inglés Henry Spellman. Experto en la historia del derecho internacional, presintió que las redes de dependencia, lejos de resumirse en un sistema territorial, ofrecían el fundamento de una estructura social y política común a los países de Occidente. Así, estableció el distingo entre tenencias y ley feudal, que suponía la existencia de relaciones privadas y partición de poderes. La idea referente al feudalismo perduró oscuramente, con altibajos, hasta que adquirió tal relieve que, en 1781, un siglo después de las publicaciones de Spellman, un escritor inglés lo calificó como el régimen del cual se hace tanta alaraca. En efecto, en ambas márgenes del canal, juristas y filósofos volcaron en el estudio del feudalismo un creciente interés, realizando su análisis técnico e indagando sus orígenes, tanto en la época romana como durante las invasiones bárbaras, o bajo los primeros capetos. Estos estudios llevaron a considerar la formación y el desarrollo de los vínculos de dependencia como una larga fase de la evolución humana. Fue este un aporte esencial, del cual el Renacimiento ofreció el primer esbozo y que se vio enriquecido, a su vez, por los doctrinarios de los siglos XVIII y XIX. El feudalismo, afirma el conde de Boullain-Villers, es un método de gobierno surgido inmediatamente después de las invasiones germánicas. Con un lenguaje más definido, expresión de un pensamiento también más elevado, Montesquieu, que conocía las obras de Boullain-Villers y quizá las de Spellman, representa a las leyes feudales como un acontecimiento único en el mundo y poco susceptible de reproducirse. Parafraseando a Virgilio, escribe: un viejo roble se yergue frente a nosotros, la mirada percibe de lejos el follaje, nos acercamos, vemos el tronco, pero no llegamos a percibir las raíces. Para encontrarlas, deberíamos socavar la tierra. Montesquieu capta el sentido histórico del régimen y entiende que se ha formado al margen de la ley común y que es, en última instancia, el resultado de las prácticas consuetudinarias. Lo que lo sorprende es el fraccionamiento de la potencia pública, la vigencia del predominio local en sustitución del Estado centralizado y el aspecto político del sistema señorial, que confunde con el feudalismo. Mientras Boullain-Villers hostila la institución monárquica a la que imputa todas las desdichas de la historia, atribuye a la nobleza un desempeño heroicamente protagónico, Montesquieu sabe conceder a los reyes la honra de haber quebrado el feudalismo y restablecido el orden. Igualmente atento a la disgregación del Estado y a la partición del poder entre una innumerable cantidad de pequeños tiranos, años más tarde Voltaire asegura que, lejos de haber desaparecido, el feudalismo perdura en buena parte de la tierra. Fundado en la fuerza,
constituye un proceso que se puede repetir en la vida de los pueblos. Se ha buscado largamente el origen del gobierno feudal. Debemos creer que este origen procede de la vieja costumbre, practicada por las naciones, de imponer homenaje y tributo a los más débiles, obligándolos a pagar por protección, en una forma de extorsión apoyándose en el brazo armado. El gobierno del mongol es, desde Gengis Khan, un gobierno tan feudal como el de Alemania, o el establecido durante mucho tiempo entre los lombardos, o entre los españoles, o en la misma Inglaterra, Francia y casi todos los estados de Europa. Es la antigua administración de los conquistadores que vuelca sus inundaciones sobre la tierra. El feudalismo no es, por lo tanto, un acontecimiento. Es un sistema muy antiguo que subsiste en las 3/4 partes de nuestro hemisferio bajo administraciones diferentes. Leyes feudales, sistema feudal, son expresiones repetidas también, del otro lado de la Mancha, en las páginas de escritores que, si no alcanzan a formular las generalizaciones de los filósofos franceses, calan más profundo en el embrollo institucional. Unos se interesan principalmente por Inglaterra, sin renunciar empero a la historia comparada. Otros se sitúan más resueltamente en el plano europeo. Y algunos de ellos dan un vigoroso impulso al estudio de las bases económicas sobre las cuales se construyó el feudalismo. Destacan así el rol primordial de la riqueza terrateniente en un periodo de atonía comercial y monetaria, de debilitamiento de las monarquías, reducidas a iguales recursos que la nobleza, de decadencia de los vínculos de dependencia al producirse el renacimiento de los intercambios y de las ciudades. Estas ideas son expresadas por verdaderos precursores, como James Stewart y Adam Smith. El análisis de las mismas los conduce al estudio de las poblaciones rurales. Privados, afirma Adam Smith, de todo estímulo y de toda esperanza de mejoras vitales por el dominio de los grandes sobre los medios de producción, los campesinos trabajan mal y la economía se halla paralizada. Desde el punto de vista material, el feudalismo, traduzcamos, señorío rural, es una anarquía que se ha propagado a toda la sociedad. Adam Smith murió en 1790, cuando el término feudalismo cruzaba la Mancha para designarse al fraccionamiento del poder público en un reino o un principado, sea un sistema político y social. Copiado como feudality, feudalism, feudalismus, feudalismo o traducido como Lebenswesen, se tornó de uso corriente en los diversos países europeos. Del Renacimiento al siglo XVIII, los estudiosos habían realizado una verdadera tarea de pioneros. Luego de ellos, historiadores y juristas desarrollaron el estudio científico del feudalismo. Así, mediando numerosos enfrentamientos de escuelas divididas por el problema de los orígenes, por la importancia concedida al feudo y a los vínculos personales o al régimen y el Estado, penetraron en la estructura y en su complejidad. Tarea enorme, jalonada por valiosísimos trabajos, de Guizot a Michelet, Fustel de Coulanges y Guillermo en Francia, Savigny, Roth, Weiss y Brunner en Alemania, de Ayama Stubbs, Round y Maitland en Inglaterra. De ellos hemos recibido un legado. Con sus amplias síntesis alternadas con monografías regionales, la época actual logra destacar los matices como las disparidades del feudalismo, y acercarse al hombre que fue su protagonista. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, empero, esta tendencia provocó un creciente divorcio, sobre todo en Francia, entre las obras eruditas referidas al feudalismo, las tesis de los doctrinarios y el uso popular del término. Comentario. Es obvio que la gente de la Edad Media no hacía referencia a ellos mismos como sistema económico feudal. La gente de la Edad Media nunca se refería a sí misma como viviendo en un sistema económico feudal. Ese término es una categoría historiográfica moderna, acuñada por juristas y filósofos a partir del siglo XVII y popularizada en el XVIII y XIX. ¿Cómo se entendían ellos mismos? Lenguaje medieval. Hablaban de homenaje, vasallaje, señorío, feudo, tenencia, dominio. Eran términos concretos, ligados a prácticas jurídicas y rituales. No había sistema. Los contemporáneos no pensaban en estructuras globales. Veían relaciones personales de dependencia, señor-vasallo, campesino-señor, y obligaciones específicas. Economía rural. Se entendía como parte de la vida cotidiana, rentas, tributos, servicios, sin conceptualizarlo como un modelo económico en abstracto. Visión religiosa y política. Muchos lo interpretaban como parte del orden divino o natural, más que como un sistema económico. El término feudalismo
Surge en el siglo XVII con Henry Spelman y otros juristas ingleses. Se expande en el XVIII con Montesquieu y Voltaire, quienes lo usan para explicar la fragmentación del poder en Europa. En el XIX, historiadores como Guizot, Michelet y Fustel de Coulanges lo convierten en una categoría central para describir la Edad Media. En resumen, los medievales vivían bajo relaciones feudales, pero no las llamaban feudalismo ni sistema económico feudal. Esa es una construcción posterior, útil para el análisis histórico, pero inexistente en la autopercepción de la época. En el caso de un año de malas cosechas, ¿el señor feudal seguía imponiendo el mismo tributo a sus siervos? En general, sí, incluso en años de malas cosechas, los señores feudales mantenían las mismas cargas y tributos sobre sus siervos, lo que podía llevar a hambrunas y endeudamiento. Sin embargo, en algunos casos se negociaban reducciones, aplazamientos o se recurría a la ayuda de la Iglesia, pero esto dependía más de la voluntad del señor que de una norma establecida. ¿Cómo funcionaban los tributos en años de malas cosechas? Tributos fijos. La mayoría de las rentas feudales eran obligaciones fijas, censos, diezmos, corveas. No se ajustaban automáticamente a la productividad agrícola. El siervo debía entregar la misma cantidad de grano, animales o trabajo, aunque la cosecha fuera escasa. Consecuencias para los campesinos. Hambrunas. Al entregar parte de una cosecha insuficiente, quedaban sin reservas. Endeudamiento. Recurrían a préstamos con el mismo señor o con prestamistas locales. Migración o fuga. Algunos campesinos huían hacia ciudades o tierras menos gravosas. Excepciones y mitigaciones. Algunos señores podían condonar parte del tributo o aplazarlo, especialmente si querían evitar la despoblación de sus tierras. La Iglesia, a través de monasterios, a veces distribuía alimentos en épocas de crisis. En regiones con contratos más flexibles, como ciertos arrendamientos en Inglaterra, el pago podía variar según la producción. Ejemplos históricos. En Francia y Alemania, los censos en especie, grano, vino, ganado, se exigían aún en años de malas cosechas. En Inglaterra, los manorial rolls muestran casos de campesinos que quedaban endeudados por no poder cumplir con sus obligaciones tras malas cosechas. Durante la gran hambruna de 1315-1317, muchos señores mantuvieron las exigencias, lo que agravó la mortalidad campesina. En conclusión, el campesino medieval cargaba con el mismo tributo incluso en años de malas cosechas, salvo que el señor decidiera aliviarlo. Esto muestra cómo la rigidez del sistema feudal contribuía a la vulnerabilidad de las comunidades rurales. Este tipo de opresión provocó algunas rebeliones de los siervos. Exacto, la opresión derivada de tributos rígidos y cargas invariables en años de crisis agrícolas fue uno de los factores que desencadenó rebeliones campesinas en la Edad Media. Ejemplos de rebeliones de siervos. La Jacquerie, Francia, 1358. Campesinos del norte de Francia se levantaron contra la nobleza durante la Guerra de los 100 Años, hartos de impuestos, saqueos y exigencias militares. La revuelta de los campesinos, Inglaterra, 1381. Originada por la presión fiscal tras la peste negra y la imposición de un impuesto de capitación. Los siervos exigieron la abolición de la servidumbre y reducción de tributos. Rebeliones en Alemania, 1524-1525. Aunque ya en el Renacimiento, los campesinos se sublevaron contra cargas feudales y eclesiásticas, reclamando libertad y justicia social. Motines locales y fugas. En épocas de malas cosechas, muchos campesinos huían hacia ciudades o tierras menos controladas, lo que también era una forma de resistencia silenciosa. Es como ahora que mucha gente en México abandona sus ejidos y se cruza ilegalmente a Estados Unidos. La gente se enfada de estar comiendo quelites, nopales, ramas y huevos con frijoles todos los días. Causas principales. Tributos invariables incluso en años de hambre. Obligaciones de trabajo forzoso, corveas. Saqueos y abusos de señores en tiempos de guerra. Falta de movilidad social y ausencia de mecanismos de protección. Consecuencia. Estas rebeliones rara vez lograban cambios duraderos, pero sí mostraban la fragilidad del sistema feudal y anticipaban transformaciones sociales más profundas. La servidumbre fue debilitándose con el auge de las ciudades, el comercio y las crisis demográficas, como la peste negra. En resumen, sí,
La opresión feudal en tiempos de escasez fue un detonante de rebeliones campesinas, que aunque sofocadas con violencia, dejaron huella en la evolución hacia sociedades más abiertas. Página 9.